el sultán, el mercader y el genio. Hubo un mercader que, además de poseer grandes caudales e inmensas riquezas, tanto en mercancías como en joyas y esclavos, se vio obligado a viajar para arreglar asuntos relacionados con su comercio. Para esto tenía que atravesar un enorme desierto. Por tal motivo se vio precisado de provisionarse de muchos víveres. Emprendió su viaje y después de varias horas de caminata, agobiado por el calor reinante y sediento, buscaba un lugar adecuado para descansar. De repente, a lo lejos divisó un oasis. Apuró el paso y finalmente llegó a este. Lo primero que hizo fue sentarse junto a una gran palmera y luego se decidió a tomar sus alimentos, sacando del zurrón donde llevaba dátiles, panes y algunas galletas. Se puso a comer, arrojando los huesos en todas las direcciones. Concluido su parco refrigerio, se lavó las manos, el rostro y los pies en el agua del oasis que estaba fresca y cristalina. Como buen moravito musulmán, se arrodilló para decir algunas plegarias. Hallábase en esa actitud cuando sintió que la tierra temblaba y por un instante creyó que era el fin del universo. En toda la superficie del oasis se había formado un denso humo y olía a azufre. Cuando se disipó este humo, pudo notar la presencia de un ser horripilante que solo en una pesadilla podría existir. Este esperpento colosal con gestos conmitativos se acercó al mercader y esgrimiendo su alfanje, con una voz terrorífica prorrumpió: «Vas a morir ahora mismo, porque acabas de dar muerte a mi hijo». Y empuñándolo por los cabellos y arrojándolo por el suelo, alzó el alfanje para seccionarle la cabeza. Pusilánime, el mercader, por todo lo que estaba ocurriendo y temblando de miedo, trató de hablar, pero no pudo. Se le había hecho un nudo en la garganta, pero al fin exclamó: Señor, ¿qué mal os he hecho? ¿Por qué quieres matarme? Y yo no he matado a tu hijo. Más aún, ni siquiera lo conozco, ni aún lo he visto». El genio, con cólera, le dijo: ¿No acabas de comer dátiles y de arrojar los huesos? Es cierto, le contestó el mercader al genio. Pues mi hijo, que pasaba cerca de ti en esos instantes, ha recibido uno de esos huesos que tirabas, haciéndole impacto en un ojo, y como resultado de este golpe tremendo, ha muerto. Y tú, el asesino, sufrirás lo mismo, agregó el genio. Misericordia, señor, exclamó el mercader. Si yo le he dado muerte, ha sido involuntariamente y sin saberlo. ¿Ya que me quitas la vida? Dame la oportunidad de retornar a mi hogar para poder despedirme de mis hijos y de mi esposa, hacer mi testamento y arreglar algunos negocios. Si me das esta oportunidad, os juro por el omnipotente Dios del firmamento que he de regresar a este mismo lugar para que hagáis de mí lo que queráis. El genio le dijo: Si te concedo un plazo, ¿me prometes que volverás? ¿Y cuánto tiempo necesitarás para arreglar tus negocios? 1 año, por lo menos, le contestó el mercader. Pues bien, te lo concedo,
dijo el genio, dejando al mercader en libertad. El mercader, cabizbajo, emprendió el camino de regreso a casa. Cuando llegó a esta, fue recibido con gran alegría por su esposa e hijos. Pero él estalló en llanto y explicó detalladamente su inverosímil aventura y la clase de promesa que le tenía unido al genio. La alegría de sus familiares se transformó en tristeza. Desde aquel día, la vida del mercader cambió. Pagó sus deudas, perdonó a sus enemigos, repartió limosnas a los pobres, obsequió a sus amigos regalos valiosos, le concedió la libertad a los zilotas y repartió sus haciendas y otros bienes entre sus hijos. Todas estas actividades las realizó en el tiempo de 1 año. Llegó el día en que debería partir para encontrarse con el genio. Sus familiares querían acompañarlo y enfrentar todos juntos el peligro, pero él se armó de valor y logró que desistieran estos. Luego de algunas horas de viaje, finalmente llegó al oasis. Esperó durante varios minutos al genio. Aguardando se hallaba el acongojado mercader, contando los últimos instantes que le quedaban de vida, cuando vio venir a un anciano que iba acompañado por una sierva, el cual después de saludarlo le preguntó: «¿Qué os ha traído, buen altruista, a este lugar remoto, morada de ánimas y espíritus malignos?» Cuando el mercader terminó de referirle su historia, el anciano exclamó: «En muy mala situación os ha colocado esa promesa. Me gustaría contemplar vuestra entrevista con el genio». Al poco rato llegó otro anciano, acompañado con unas perras negras, que hizo la misma pregunta y le refirieron el motivo de aliarse el mercader en aquel sitio. El recién llegado optó por quedarse y presenciar lo que iba a suceder. Enseguida apareció un tercer anciano, que formuló la misma pregunta y resolvió quedarse igualmente, tomando asiento entre el primero y el segundo de los ancianos. De pronto se sintió que la tierra temblaba. A lo lejos apareció una espesa nube que el viento arrastraba hacia ellos y al tenerla a corta distancia se volatizó apareciendo el horrible genio. Se aproximó al mercader, lo tomó de un brazo, alzó su descomunal alfanje y dijo: «Ha llegado tu hora. Mataste a mi hijo y tú debes morir de la misma manera». Súbitamente, el anciano de la sierva se postró a los pies del genio y exclamó: «Oh, príncipe de las deidades que pueblan este vasto universo, escuchad las palabras de este pobre viejo antes de ajusticiar vuestra sentencia. Os contaré mi historia, que es muy maravillosa, y la de esta sierva que llevo conmigo. Si la encontráis más sorprendente que la de este desdichado mercader, ¿le concederás vuestro perdón?». Después de discurrir un buen rato, el genio respondió: «De acuerdo, me comprometo a ello». Empezó el anciano a relatar su historia. «Esta sierva que veis aquí, señor, es prima mía y además es mi esposa. Se casó conmigo a la edad de 12 años y no hay duda de que me tuvo por padre, pariente y marido. Deseando tener un hijo, adquirí una esclava que no tardó en darme uno. Pero mi mujer, llevada por los celos,
asumió un odio mortal contra la madre y el hijo. Pasó el tiempo, tuve necesidad de hacer un largo viaje y dejé a la esclava y a mi hijo, que ya tenía 10 años, al cuidado de mi esposa. Durante mi ausencia, que fue larga, mi mujer se había dedicado a la magia para vengarse de aquellos inocentes y llegó a dominarla de tal modo que convirtió a mi hijo en becerro y a la esclava en vaca, suministrándolos a un labrador concesionario mío. A mi regreso me explicó que mi hijo se había extraviado y que su madre acababa de fallecer. Me causó un gran dolor la pérdida de la esclava, aunque me consolé que algún día recuperaría al niño. Durante muchos meses no dejé de hacer diligencias para buscar al niño. Cuando al llegar la fiesta del Bairán, dije al labrador de mis tierras que me enviara la vaca más gorda para sacrificarla, y el labrador eligió la misma que mi mujer le había entregado. En el momento de irle a dar muerte, empezó a mugir de un modo extraño y a mirarme de una manera tan particular que no me sentí con ánimos de matarla. ¡Que traigan otra vaca!, ordené muy impresionado. Mi mujer, que sabía bien que aquella vaca era la esclava, insistió para que la matase. Ordené nuevamente el golpe mortal, y el animal empezó con sus mugidos lastimeros. Yo, sintiéndome sin fuerzas para consumar el sacrificio, pedí al labrador que se encargase de ello. Y el labrador, sin miramientos, le quitó la vida. Vimos entonces que, a pesar de la excelente apariencia de la vaca, solo tenía huesos y pellejo. Muy entristecido, se la regalé al labrador y le ordené que me trajera el mejor ejemplar de sus becerros. El labrador me trajo a mi propio hijo, y al verlo experimenté una emoción extraña que entonces no comprendí. El animalito se soltó de la cuerda, se acercó a mí y empezó a hacerme caricias, me lamió las manos, se echó a mis pies y me miró de un modo que todo mi cuerpo se estremeció. No consentí que fuera sacrificado y le ordené al labrador que lo devolviera a su establo. Mi mujer se enfureció y quería que en el momento se hiciese con él lo que se había hecho con la vaca. Para apaciguarla, le ofrecí que el año próximo lo sacrificaría. Al día siguiente vino el labrador a verme y me dijo que tenía que revelarme un gran secreto. Señor, se ha sabido una noticia muy espantosa. Mi hija, que domina la magia, me ha revelado que el becerro es vuestro hijo, y su madre, la esclava, es la vaca sacrificada por desgracia ayer. La causante de tales encantamientos ha sido vuestra esposa, llevada por el odio. ¿Imagináis, oh genio, el dolor que me clavó en el corazón al escuchar aquellas palabras? Y recordé las muestras de afecto que de él recibí, las cuales me convencieron que se trataba del ser querido que yo tanto tiempo estaba buscando. En esos instantes apareció la hija del labrador y yo le pregunté ansioso si no podía devolver a mi hijo a su forma natural. Ofreciéndole 1000 riquezas,
Ella me contestó que podía hacerlo bajo 2 condiciones. La primera, que me daréis a vuestro hijo por esposo. La segunda, que me entregaréis a la que así lo ha transformado para que yo la castigue. Accedí sin límites a la primera. Ofrecí entregarle a mi mujer con tal de que no le quitase la vida. Tomando entonces la joven un vaso lleno de agua, pronunció sobre él, en tono bajo, algunas palabras birloquescas y dirigiéndose al becerro, exclamó: Si tú has sido creado por el Hacedor en la forma que hoy tienes, permanece en ella. Pero si eres humano y estás en este estado por arte de hechicería, te ordeno que recobres tu forma humana por virtud y por voluntad del Ser Omnipotente. Enseguida derramó el vaso de agua sobre el becerro y en aquel mismo instante se pudo apreciar la inverosímil transformación. Y en un abrir y cerrar de ojos tuve delante de mí a mi hijo, al que abracé muy conmovido. Acto continuo transformó a mi mujer en esta sierva que aquí veis, la cual, por no ser un animal repugnante, siempre la llevo a mi lado. Al enviudar, mi hijo se fue a recorrer el mundo, y como ya ha pasado demasiado tiempo que nada sé de él, me he puesto en camino con mi esposa para conocer su paradero. ¿No os parece maravillosa mi historia, oh genio? Así es, admitió el genio, y en gracia de ella, perdonó al mercader una tercera parte de su pena. Entonces el segundo anciano, el de los perros negros, tomó la palabra y dijo: Humildemente os pido, poderoso genio, que me permitáis contar lo que nos ha sucedido a mí y a estos 2 perros, y veréis que no es menos sorprendente. Estoy seguro que me concederéis por ella otra tercera parte del perdón para el infeliz mercader. Te lo concederé, contestó el genio, siempre que tu historia sea tan maravillosa o más que la anterior. Y empezó entonces el segundo anciano a relatar su historia. He de deciros, gran príncipe de los genios, habló el anciano, que estos 2 perros son hermanos míos. Al morir nuestro padre, nos dejó por herencia cada uno 1000 sequíes. Y con este capital, los 3 nos dedicamos a los negocios. Instalamos un comercio y, algún tiempo después, nuestro hermano mayor quiso comerciar en otros países, partiendo de viaje con abundantes artículos. Pasó un año, cuando al abrir mi abacería, se presentó un menesteroso solicitando limosna. Cuando le iba a dar, él me preguntó si no la reconocía. Y entonces le miré con suma atención y vi que era mi hermano. Nos abrazamos, le hice pasar y le pedí que me explicara las causas de su penosa situación. Prefiero callar, hermano, me dijo, bajando la cabeza. Te destrozaría el corazón el saber las numerosas calamidades que han caído sobre mis hombros, y tú no las creerías. Yo no insistí, y como había prosperado mi abacería, le di 1000 sequíes para que volviese a abrir su abacería, como así lo hizo. A mi segundo hermano le entró también el deseo de ir a comerciar al extranjero. Yo me negué rotundamente, pero al fin accedí a sus deseos.
Al cabo de un año volvió tan pobre y arruinado como el primero. Hice lo mismo con él y le di también otros 1000 sequíes, con lo cual pudo seguir su comercio. Pero ellos, sin haber escarmentado de sus experiencias, no tardaron en empezar a proponerme salir con los dos en un nuevo viaje comercial por diversos países. Me negué rotundamente. Sin embargo, mis hermanos insistieron tanto durante 5 años que al final me convencieron y accedí a sus ruegos. Cuando hubo que pagar las mercancías y los elementos que necesitábamos para nuestra expedición, mis hermanos me confesaron que se habían quedado sin un solo sequí. Como yo era poseedor de 6000 sequís, tomé 1000 para cada uno y los otros 3000 restantes los escondí en un lugar seguro para remediar cualquier accidente que pudiera sucedernos. Alquilamos un barco y zarpamos con viento favorable. 2 meses después alcanzábamos un puerto, donde vendimos nuestras mercancías a tan buen precio, que ganamos el 1000 por uno. Enseguida compramos artículos de aquel país para venderlos en el nuestro y alquilamos un barco por nuestra cuenta. Estando un día a las orillas del mar, se acercó a mí una joven pobremente vestida, pero de una hermosura extraordinaria, y besándome en la mano, me rogó que le permitiese embarcarse en nuestro enorme navío. Su porte y su hermosura me cautivaron de tal modo que me casé con ella, y a los pocos días nos hicimos a la mar. Las bellas prendas que había adquirido en aquel puerto se las di para que luciera más hermosa. Mis hermanos estaban tan envidiosos de nuestra dicha que una noche nos sorprendieron durmiendo y nos arrojaron al mar. Por suerte, mi esposa resultó ser una nereida y me salvó de morir ahogado en tan inmenso mar. Me presenté a ti vestida tan pobremente, me dijo, para probar la bondad de tu corazón. Ahora debo de castigar a tus crueles hermanos, sepultando su nave en las profundidades de este mar. No hagas tal cosa, le rogué. Perdónales, como yo los perdono. Deseo seguir siendo bondadoso con ellos. Me transportó por los aires a mi casa y desapareció seguidamente. Después de abrir la puerta de la abacería, fui a buscar el dinero al sitio en donde lo había enterrado, y al pasar por el patio me encontré a estos 2 perros negros, que vinieron muy sumisos a lamerme las manos. Pensando estaba de dónde habrían venido aquellos perros, cuando se me presentó mi esposa y me dijo que sus hermanas, que eran también nereidas como ella, habían hecho naufragar el navío en que iban mis hermanos y los transformaron en perros, en castigo de su ingratitud y su perfidia, añadiendo que durante 10 años vivirán de esta manera, al cabo de los cuales, si se portan bien, serán perdonados. Mi esposa se fue, revelándome el lugar donde podría encontrarla. Se han cumplido ya los 10 años, y ahora voy a buscar a mi esposa al sitio indicado, llevando conmigo a mis hermanos transformados en perros. ¿No te parece, oh poderoso genio, maravillosa mi historia, digna de que me concedas otra tercera parte del perdón para este pobre mercader? Sí, por cierto, le contestó el genio, te concedo lo que solicitas. Pues yo espero que a mí me otorgarás la otra tercera parte del perdón. Se acercó diciendo el tercer anciano,
cuando hayas oído mi historia, que es todavía más sorprendente. Y en esta parte de la narración, la hermosa Sherezada interrumpió el cuento, porque vino el día. Y el sultán le dijo que oiría la historia al día siguiente. Al día siguiente, llegada la hora acostumbrada, Shahriar le dijo: «Cuéntame, por favor, la historia prometida». «Majestad», contestó Sherezada, «yo no he podido saber nunca lo que el tercer anciano le contó al genio. Solo sé que este quedó tan impresionado que perdonó al mercader y desapareció enseguida. El mercader volvió a su casa después de dar las más expresivas gracias a sus libertadores, y estos prosiguieron su camino. En cambio, de esta historia que ignoro, con vuestra venia, majestad, os contaré la historia del pescador, que es también igual de bonita». El sultán accedió y Sherezada tomó la palabra diciendo: «No olviden de seguir nuestro canal, suscríbase para escuchar la historia del pescador y el genio desobediente. Hasta entonces, el sonámbulo y la muerte». Un cuento de Hugo Mitoir. Mi primo Sergio era sonámbulo, y cada vez que me acuerdo de sus ataques, unas veces me da risa y otras tristeza. La verdad es que ser sonámbulo no es nada divertido. Cuando empezó con los ataques de somnambulismo, a los 10 u 11 años, no podía acordarse de lo que le ocurría y siempre nos enterábamos por su mamá o sus hermanos. Pero después de esa edad, ya podía relatar con todos los detalles cada vez que le daba uno. Y para mí eran los cuentos más fantásticos y terroríficos que podía escuchar. La verdad es que yo presencié solamente uno de sus ataques, el que tuvo una siesta de domingo. Ese día habíamos vuelto de una pesca en Puerto Las Palmas, y pienso que ese ataque le dio por todas las cosas que nos ocurrieron en ese viaje de regreso. Más dieta no podíamos haber tenido. Salimos del puerto a la mañana, en nuestro sulky, cansados y mal dormidos. Los hermanos Barrero y yo, y a eso de las 10 más o menos. Veníamos al trotecito. De repente, el caballo pegó un corcoveo y unos relinchos y quedó desbocado, como loco. Nos pegamos un flor de julepe. Coco tiraba de las riendas para frenarlo y Sergio y yo nos queríamos tirar del sulky. Y en eso, al suelo todo el mundo. Se cayó el caballo en la cuneta. Tumbó el sulky y fuimos a parar a un charco, los tres juntos. El pobre animal empezó a temblar, vomitaba y pataleaba, y nosotros estábamos muy asustados. Recién ahí nos dimos cuenta de que se estaba muriendo el noble caballito, y enseguida se murió del todo nomás. Nos dio mucha pena, porque era muy bueno y guapo. Fue una lástima que estuviera tan viejo. Salimos del charco embarrados hasta la coronilla. Desenganchamos el sulky y acomodamos un poco las cosas. Entonces Coco, en su condición de hermano mayor y jefe de la expedición, nos dijo que teníamos que ir hasta la casa a buscar otro caballo.
¿A pie hasta la casa?, le gritó Sergio. No hay otro remedio, le contestó Coco. Nos queríamos morir, porque la casa quedaba a unas 3 leguas, y si queríamos acortar camino había que atravesar montes, esteros y pajonales. Ahí nomás emprendimos la caminata entrando en un mogote, muertos de hambre y con sueño. Cada tanto hablábamos un poco, después maldecíamos contra el caballo y contra Coco, y otras veces caminábamos un largo trecho en absoluto silencio. La cosa es que después de esa travesía de 3 o 4 horas llegamos a la casa, y ahí el tío Luis, el papá de Sergio, mandó a un peón a caballo a rescatar a Coco y a Sulky. Habíamos llegado arrastrando los pies con todo el cansancio de los 3 días de pesca. El julepe con el caballo muerto y encima esa terrible caminata. La tía Isabel nos sirvió un guiso de arroz y nos comimos 3 platos cada uno. Después nos acostamos a descansar. Sergio se acostó en su pieza y yo en un catre en el patio, debajo de un paraíso. Al rato me despertaron gritos y golpes. Escuché que Sergio gritaba que no lo maten y que le sacaran esas cosas que tenía en la cabeza, pero lo único que tenía en la cabeza eran sus pelos. Yo me senté en el catre y medio dormido vi que salían corriendo y gritando detrás de él su mamá y su hermana. Lo alcanzaron cerca del corral, llorando y dando manotazos. Lo acariciaron y le dijeron que volviera a acostarse. Después de un rato, lo convencieron y lo llevaron de vuelta a la cama. Me acuerdo de que mi tía siempre decía que a un sonámbulo no hay que despertarlo de golpe, porque puede quedar tonto para siempre o morirse del susto. Porque cuando a una persona le da el ataque de somnambulismo, es como si estuviera viviendo otra vida. La cosa es que Sergio durmió toda la tarde y la noche. Cuando se despertó no se acordaba absolutamente de nada. Y así como esta situación, le ocurrieron otras cuantas más, según contaban sus familiares. Algunas eran muy graciosas, otras medio peligrosas. Hasta que un día Sergio me empezó a contar de sus ataques. Me dijo que no sabía si eran cosas que había hecho estando sonámbulo o si eran pesadillas. Estaba muy afligido porque sus padres no le creían. Le decían que solo eran malos sueños, que no hiciera caso y que no comiera tanto de noche, ni hablara de cosas raras, que con eso le iban a desaparecer esas pesadillas. Él tenía miedo, porque estaba seguro de que no eran sueños ni pesadillas, sino que se levantaba y, sonámbulo, recorría el corral o la chacra, o lo que es peor, a veces iba hasta el cementerio, que estaba a unos 500 metros. Lo primero que me contó fue de algunas noches en las que anduvo por el corral y el gallinero. Los animales estaban tan acostumbrados a verlo que no se asustaban con su presencia, ni las vacas, los terneros o gallinas, ni los gansos. Y eso que estos son los animales más bochincheros. Otras noches no solamente paseaba por la chacra de algodón, sino que llegaba hasta el cañaveral. Después yo me di cuenta de que se puso más serio y nervioso, y ahí me empezó a contar lo que más lo atormentaba. Me contó que una noche de luna, con mucha cerrazón, salió de su casa y caminó hasta el cementerio.
entró y recorrió los caminitos entre tumbas y panteones. Recordó que había mucha gente caminando por esos senderos. Algunos estaban sentados sobre las tumbas y otros parados. Nadie hablaba. Él tampoco. En ese instante le dije que estaba muy loco o muy borracho para haber soñado eso. Pero él ni siquiera se sonrió y muy serio me dijo que eso no era nada y me empezó a contar otra cosa más terrorífica todavía. Una cosa que me puso la piel de gallina. Juro que hasta ahora me da escalofríos cuando recuerdo ese relato. Me contó que a la madrugada siguiente se levantó y volvió al cementerio. Entró y empezó a caminar. Había mucha neblina y estaba fresquito. De repente se le apareció una figura nueva. Era alta, con una capa negra muy ancha y larga, como la que usan los monjes, con una capucha que no le dejaba ver la cara, ni siquiera la nariz. Lo único que podía ver era su mano, que no tenía carne, era solo hueso, y en ella llevaba una guadaña. «Soy la muerte», le dijo la figura negra. Y Sergio me juró que no sintió miedo ni nada, simplemente se quedó parado mirándola, sin siquiera poder hablar. Quería preguntarle cosas, pero no le salía la voz, y la muerte parecía adivinarle los pensamientos. Sergio pensó que lo iba a matar. «No te preocupes, no te haré nada», le contestó el espectro. Sergio pensó que estaba soñando o que estaba muerto. «Estás en el límite de la vida y la muerte, y desde ahí puedes ver muchas cosas», habló el espectro. Sergio pensó que había llegado la hora de su muerte. «Todavía no es tu hora, pero si quieres saber la edad a la que morirás, solo piénsalo y te responderé», dijo el espectro. Sergio se dio cuenta de que todos sus pensamientos eran contestados por la muerte, y entonces no quiso saber nada más. Empezó a asustarlo la idea de saber todo sobre su futuro, pero no pudo frenar un pensamiento y pensó en quiénes serían todas esas personas que se paseaban por el cementerio. Y la muerte respondió: «Son las almas de los muertos que todavía están en la tierra y que ni siquiera saben dónde irán a parar. Y ahora quiero mostrarte algo». Y Sergio siguió a la muerte hasta una tumba que estaba cerca del tejido. El espectro abrió la tumba y con su guadaña de un solo golpe levantó la tapa del cajón negro y ovalado. Ahí se vio el cuerpo de un hombre que le pareció conocido. Era don Gilberto Casco, un hombre que había muerto hacía 3 días, un tipo antipático, malo como la peste, que tenía mucha plata y que, si te prestaba, seguro que terminabas en la calle, porque siempre había que entregarle las chacras y animales para pagar los intereses. El tío Luis siempre decía que ese tipo era un prestamista estafador. Y la muerte volvió a hablar. «Este tipo era un sinvergüenza que hizo sufrir a mucha gente solo para tener cada vez más plata. Pero lo que no sabía es que esa plata no le serviría de nada, ni siquiera para salvarlo de esto». Y con un rápido movimiento, la muerte le encajó un guadañazo y lo descabezó. La cabeza voló por el aire y cayó a un costado. Luego tapó el cajón y la tumba y agarró la cabeza de los pelos. Comenzaron a caminar
Fueron hacia el fondo del cementerio y casi en la esquina, la muerte le mostró un lugar en la tierra. Era una especie de círculo donde se notaba que la tierra estaba floja, como removida. La muerte empezó a escarbar con su guadaña hasta que hizo un pozo de 1/2 metro de hondo y allí empezaron a aparecer otras cabezas sueltas. Y nuevamente habló la muerte. En este lugar entierro las cabezas de las personas que irán al infierno. Desde aquí ya están en manos del diablo y poco a poco esas cabezas van hundiéndose en la tierra hasta llegar a un río profundo y entrar en los círculos del infierno. Sergio pensó si el diablo y la muerte no serían la misma cosa. No, respondió la muerte. Solemos andar juntos, pero no somos la misma cosa. Luego la muerte agarró la cabeza, la tiró en el pozo y empezó a taparla hasta emparejar la tierra nuevamente. Cuando terminó de alisar el piso, volvieron a caminar entre las tumbas y a conversar. O mejor dicho, Sergio pensaba y la muerte contestaba. Ya estaban cerca de la salida y Sergio vio una figura diferente de todas las demás. Parecía una persona real, de carne y hueso. Se acercaron un poco más y lo reconoció. Era Quelito Paredes, un muchacho del lugar, de unos 20 y pico años, con una terrible deficiencia mental, pero que era capaz de reconocer a las personas y hasta podía llamarlas por su nombre. Sergio vio que Quelito movía la boca, reía y gesticulaba, pero él no podía escuchar nada y tampoco podía hablar. Entonces habló la muerte. En este estado no podrás escuchar ni hablar a ningún ser vivo. Él tampoco puede verme ni escucharme. Y el pobre Quelito seguía gesticulando, hablando, y lo tomaba del brazo a Sergio, como queriendo llevárselo. Ya puedes irte, dijo la muerte, y se quedó parada en medio de un caminito, envuelta en la neblina, donde la luna le daba de lleno y parecía agrandar su fantástica figura, haciendo brillar el filoso hierro de su guadaña. Sergio no quería pensar en eso. Lo invadía la desesperación y se esforzaba por pensar en cualquier otra cosa, hasta que finalmente no pudo más y pensó en cuánto faltaría para su muerte. Morirás a los 21 años, dijo la muerte, y se alejó caminando entre las tumbas. Y sin darse cuenta, Sergio empezó a llorar y a caminar con Quelito, que lo agarraba de un brazo, reía y gesticulaba. Desde ese momento, Sergio se aseguró que no se acordaba de nada más. No sabía cómo llegó a su casa, ni qué hizo Quelito, ni nada, y que este mismo relato se lo había contado a sus padres, pero estos le dijeron que había sido simplemente un mal sueño y que pronto olvidaría todo. Entonces Sergio, más preocupado por él mismo que por hacer creer el relato a su familia, un día buscó a Quelito, lo trajo hasta su casa y delante de sus padres le dijo: Quelito, contales que me encontraste la otra noche en el cementerio. Y Quelito, que reía con la risa de los tontos, gesticulaba y se apretaba con todas sus fuerzas las 2 manos juntas bajo el mentón, respondió: y que estaba en el cementerio. Los padres de Sergio y sus hermanos lo miraron a Quelito y luego a él,
Y casi a coro le respondieron: ¿Cómo le vas a creer? Él va a decir cualquier cosa. Hasta puede decir que te vio volando. No pienses más en eso. Entonces Sergio, que no terminaba de convencerse, lo llevó a Quelito afuera y allí, cerca del galpón, le prometió que le daría plata para el vino si decía la verdad. ¿Me viste o no me viste en el cementerio? Decime la verdad. Si no me viste igual, te voy a dar la plata. Y vos estaba nel cementerio. A Sergio lo invadieron la angustia y el miedo, y lloró. Su vida empezó a cambiar, tenía miedo a la muerte. Todo eso le hacía dudar de si había sido ataques de sonámbulo o pesadillas. Ya no sabía a quién creer. Por suerte, en los ataques que tuvo después, ya no andaba por el cementerio, ni se encontraba con la muerte. Pero la duda que siempre rondaba su cabeza era saber si esas cosas lo soñaba o las vivía como sonámbulo. Ahora que han pasado más de 30 años de aquellos relatos de mi primo, yo puedo afirmar con mucha tristeza que decía la verdad cuando contaba esos ataques de somnambulismo y sus conversaciones con la muerte. Pero Sergio ahora ya no está y yo lo sigo extrañando. Murió en la madrugada de un 21 de abril cuando apenas tenía 21 años.